cóncavo. ¿Está claro? Tiene sus nombres. ¿Se acuerdan los nombres? Uno, esferoidea, o también llamado en la nomenclatura antigua enartrosis. ¿Sí? Enartrosis. Ejemplo de esta articulación. Estos se mueven todos los ejes. ¿Sí? Solamente vamos a ver en la articulación escapulohumeral y coxofemoral. Esta enartrosis. ¿Sí? Y en los dedos, después vamos a hacer lo más grande. ¿Está claro? ¿Se entiende, chicos? Entonces, por un lado, repito, aquí la superficie articular es forma de esfera, la cabeza del húmero o la cabeza del húmero, ¿sí? Y la cavidad glenoide. Entonces, eso rota en todos los sentidos. La otra, dos. Llamamos trocoide, cilíndrica o pivote. ¿Sí? Acá vamos a colocar con la nomenclatura ahí, trocoide o pivote. Su superficie articular es en forma de un cilindro. ¿Sí? Su forma articular, su superficie en forma de un cilindro. Ejemplo, tenemos esto. Solamente participa en dos movimientos eso. ¿Sí? Articulación radiocubital superior y articulación radiocubital inferior. ¿Sí? Ahí, este movimiento, lo que ustedes hacer esto es pronación y supinación. ¿Sí? Cuando la superficie articular tiene en forma de polea, ¿sí? Entonces su nombre se llamará troclear, nomenclatura antigua, o bisagra. ¿Se acuerdan la bisagra de la puerta, no? Hace dos movimientos, abre y cierra. En este caso se aplica ¿dónde? Flexión, extensión, nada más. Flexión, extensión. Son trocleares estos. ¿Ya? O en bisagra. 4. Cuando las superficies articulares son en forma de silla de montar, ¿sí? Como en el caballo, ¿sí? En silla de montar, llamamos encaje recíproco. ¿Sí? Encaje recíproco o en silla de montar, lo mismo. ¿Sí? La nomenclatura 9 es silla de montar. 5. Cuando la superficie articular se forma de un elipse, más o menos el elipse es así, cóncavo y convexo, llamamos elipsoide o condilio. ¿Sí? ¿Dónde vemos esa articulación? En la articulación radiocarpial. ¿Sí? En la articulación radiocarpial, condilio. Articulación temporomandibular, condilio. ¿Dónde iba la silla de montar? A la articulación esternoclavicular. ¿Ya? Acá. Y sexto, plana o artrodia. Esa plana o artrodia, las superficies son, como su nombre dice, plana. ¿En qué tipo de movimiento participa? Deslizamiento. ¿Dónde observamos eso? Solamente acá. Articulación acromioclavicular. ¿Sí? Articulación acromioclavicular. Entonces, como verán, este tipo de articulaciones, ¿dónde vamos a ver? Miembro superior, miembro inferior. Cuando veamos articulación, diremos, esta es una articulación, esto es una esferoidea, esta es una condilia, esto se aplica ya. Pero tenemos que tener una idea. ¿Ok? En forma elipsoide. En forma de una elipse. Yo ahí en la diapositiva está con dibujos y todo para que puedan entender.
Ahora, en huesos, sí, en huesos también lo van a revisar. En huesos es, primero que tenemos que saber el hueso. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo humano? ¿Sí? ¿Cuántos? 206 huesos. ¿Sí? Sin contar qué huesos. Los huesecillos del oído. Sin contar los huesos sesamoideos y sin los huesos wormianos, con W, wormianos. ¿Está claro? Entonces repetimos, ¿cuántos huesos había tenido el esqueleto? 206. No contamos los huesos o los huesecillos del oído. ¿Saben cuáles son los huesecillos del oído? Martillo, yunque y estribo. Sesamoideos, ¿dónde encontramos los huesos sesamoideos? En las articulaciones de los dedos y en las articulaciones de los pies, sesamoideos. Pues se sacan una radiografía de mano, de pie, en las articulaciones allá van a ver como una cosa redondita, chiquitita. Y ustedes están viendo la radiografía cuando están haciendo una materia de imagenología en tercer año. ¿Para qué es ese punto blanco? Es un hueso sesamoideo, puntito. ¿Ok? Huesos wormianos, con W. ¿Dónde encontramos? En la calota, aquí. Por decir, a este nivel, entre los órbitos parietales y el occipital, ahí no se desarrolló el occipital completamente, el escama, o el ángulo posterior superior del parietal no desarrolló, pero no se va a quedar vacío, entonces ahí se ha desarrollado un hueso, ¿sí? Ese hueso que rellena ese espacio se llama hueso wormiano. ¿Está claro? Yo creo que tengo un cráneo con hueso wormiano, se puede traer para que puedan verlo. ¿Sí? ¿Está claro? Listo. Ahora, en hueso, entonces vamos a dividir en todo lo que es hueso de la cabeza, cráneo, tronco, extremidades superiores, extremidades inferiores. ¿Cómo es que se une la extremidad superior hacia el tronco? ¿Cómo se une? A través de, se llama cintura escapular. ¿Quiénes forman la cintura escapular? La clavícula y la escápula. ¿Cómo se unen los miembros inferiores al tronco? Por esto, por la cintura pélvica. ¿Quiénes forman? El hueso ilíaco, ¿sí? Y el sacro. ¿Está claro? Ahora, el hueso o los huesos prácticamente cumplen la siguiente función: de sostén del cuerpo, ¿sí? Ese que da forma al cuerpo, ¿sí? ¿Vale? Ahí se van a insertar partes blandas, como son los músculos. Van a funcionar como verdaderas palancas. En el esqueleto, ¿sí? ¿Vale? Se depositan minerales como el calcio, el fósforo, ¿sí? Además, también tienen función de formar células sanguíneas. Esa función de formar células sanguíneas llamamos hematopoiesis, ¿sí? Entonces, allá se forman las células sanguíneas. ¿En qué parte del esqueleto del hueso? En el tejido esponjoso, principalmente en el esternón, en la cresta ilíaca, ¿sí? En las epífisis de los huesos largos. En otras palabras, todo hueso largo, es decir, todo hueso está formado por dos sustancias: un tejido compacto y un tejido esponjoso. Si hacemos un corte a un hueso, vamos a ver, por ejemplo, para entender esto, supongamos que esto, no sé qué huesito se parece. ¿A qué hueso se parece eso? Más o menos. Entonces, la parte aquí central, esto, aquí hay un hueco. ¿Cómo se llama ese hueco? Canal medular, ¿sí? Si hacemos un corte aquí, vamos a ver así.
¿Sí? Todo esto es tejido compacto. La irrigación, los vasos a este nivel es escaso, casi no hay. ¿Sí? En cambio, todo esto será tejido compacto. Y conforme esto se va a ir abriendo esto allá, esta parte, el tejido compacto, miren acá qué tamañito es. Todo esto será qué tipo de tejido? Tejido esponjoso. En otras palabras, en las epífisis, ¿qué tipo de tejido óseo encontramos? Tejido esponjoso, la mayoría, y una lámina delgadita de tejido compacto. ¿Está claro? En este tejido esponjoso es donde se forman las células sanguíneas. ¿Está bien? Ok. Los huesos, me avisan, o sea, ahora ya. Los huesos, bien fácil, vamos a hacer una clasificación bien fácil. Para clasificar los huesos en largos, planos, cortos, irregulares, se toma en cuenta 3 parámetros: longitud, ancho o anchura y grosor. Esos 3 parámetros se toman en cuenta para clasificar. Por ejemplo, los huesos largos, ¿qué predominan? La longitud, son largos, sobre el ancho y el espesor. ¿Qué se caracteriza los huesos largos? ¿En qué partes están divididos? Diáfisis, epífisis, proximal, epífisis distal. Y esta partecita será metáfisis. ¿Está claro? Ahora, los huesos en general están cubiertas, tanto largos, cortos y planos, están cubiertos por una fascia bien delgadita que cubre todo el hueso hasta ahí, no cubre la parte articular. ¿Cómo se llama eso? ¿Sí? ¿Han visto esa telita delgadita que cubre al hueso? Cuando está cubriendo, a menos en la costillita, bien se nota eso, ¿no es cierto? Periostio. ¿Sí? Periostio. Esto. El periostio es fundamental. Tiene bastante inervación, muchos nervios. Tiene bastante irrigación, a través de eso se nutre. Cuando se fractura el hueso, lo que hay en el proceso de la formación del hueso mismo es el periostio. En una fractura, ¿qué duele? ¿El tejido compacto o el periostio? El periostio, no duele el hueso. Porque el hueso se fracturó, el periostio entra en tensión y hay dolor. ¿Qué tenemos que hacer si ha deformado en una caída esto? Tenemos que detectarlo, poner una tablilla y listo. Estamos poniendo el hueso más o menos en su lugar, en el eje. No está tensión, por lo tanto el dolor va a disminuir en el paciente. Pues inmovilizamos, ¿está claro? Y lo que sangra es esto, no ¿sí? El periostio, durante el periodo de la adolescencia, participa en el crecimiento, tanto en longitud como grosor, el periostio. El periostio no hay, repito, en las superficies articulares, cuidado, no hay. ¿Ok? Eso es hueso largo, así de fácil. Hueso plano, todo hueso, por decir qué hueso será esto, si ustedes un poquito ya tienen idea. ¿Qué hueso será eso? Parietal, ¿no es cierto? Todo hueso plano generalmente tiene 2 caras, 4 bordes, 4 ángulos. La escápula tiene 2 caras, 3 bordes y 3 ángulos. Su estructura
si hacemos un corte, está formada por una lámina compacta delgadita. Y al centro, ¿qué tiene? Tejido esponjoso. A esta forma de presentación del cráneo llamamos diploide. ¿Para qué? ¿Por qué estará conformado de esa manera? Lámina compacta externa, tejido esponjoso y lámina compacta interna, para amortiguar los golpes. ¿Sí? Si hubiera un golpe, la forma como está distribuido esto le hace resistencia a ese golpe. El golpe tiene que ser tan fuerte que fractura esto, puede fracturar así, se hunde, o así tan fuerte que termina fracturando esto más. Y acá interno hay paso, pues empieza a sangrar dentro del cráneo. ¿Se dan cuenta? Pero no se olviden el temporal, el frontal, si vemos de perfil, está formado por dos láminas de tejido compacto. Si vemos de perfil, es así. La porción vertical y la porción horizontal. Tiene una lámina, tejido compacto, aquí está la otra, y después se va separando. Aquí está el tejido esponjoso y esto se forma en uno solo. ¿Está claro? Y aquí forma una gran cavidad. ¿Cómo se llama esa cavidad? Seno frontal. Entonces, a este nivel, hay la lámina compacta, una cavidad y una lámina compacta interna. Entonces hay personas que por algún momento se golpeó con algo, se fracturó, esa parte va a estar medio hundido, ¿sí? Esto se vino acá y ha hecho esto. ¿Hay forma de sacarlo ese huesito allá? No. Así que de por vida esa parte va a estar hundido. Pero el problema de esto está bien porque no complicó acá. ¿Está claro? Entonces miren de qué manera participa el tejido. Eso es. Ahora, en un hueso plano, ¿qué predomina? La longitud y el ancho sobre el grosor. ¿Sí? Eso es lo que llama la atención. Y los huesos cortos, sus tres dimensiones son iguales. Ni son cortos, ni son tan anchos, ni son tan largos. Entonces las tres medidas son iguales. Ejemplo, huesos del carpo, huesos cortos. Y los huesos irregulares, entonces encontramos las vértebras, son totalmente irregulares. Algunos huesos de la cabeza, como ser el etmoides. Es una mezcla de hueso plano con otro tipo de hueso. ¿Está claro, chicos? Eso es en forma general esqueleto. Y en la práctica,